Me mudé a casa de mi novio pensando que era el paso lógico. Pero terminé atrapada en una familia con un secreto que casi me destruye. Me llamo Julia. Tengo 29 años. Y durante mucho tiempo pensé que era buena leyendo a las personas. Que sabía cuando alguien era sincero. Cuando había amor. Cuando podía confiar. Después de todo, nunca fui de enamorarme rápido. Nunca caí en juegos ni promesas vacías. Hasta que conocí a Bruno. Nos conocimos por amigos en común. Una salida casual, cervezas, charla liviana. Nadie importante. Pero, como suele pasar con las cosas que cambian tu vida. Fue de a poco. Un mensaje. Una charla más larga. Una cena. Una noche. Y sin darme cuenta, ya era el hombre con el que pasaba los fines de semana. Con el que hablaba todas las noches. El que me mandaba mensajes al mediodía solo para preguntarme si había almorzado. Bruno era correcto. No perfecto. No brillante. Pero correcto. Atento, cariñoso, un poco serio, pero nunca frío. Me contaba de su trabajo en la empresa familiar. De sus padres, con los que vivía todavía. De su hermano mayor, al que admiraba. De su madre, a la que describía como demasiado sobreprotectora. Me hablaba de su familia con respeto. A veces con cierta resignación. Pero nunca con odio. Y eso me gustaba. Porque pensé, si trata así a su familia, sabrá tratar bien a la mía. A los 8 meses de estar juntos, me propuso mudarnos. No a un departamento propio. A su casa. La casa familiar. Donde vivían él, sus padres y su hermano. Es temporal, me dijo. Hasta que podamos ahorrar para un lugar nuestro. Me pareció lógico. Después de todo, las cosas iban bien. Y me gustaba la idea de compartir el día a día. De empezar un proyecto juntos. Acepté. Y durante las primeras semanas, todo pareció perfecto. Me dieron una habitación amplia. La madre de Bruno, Estela, me trataba con una amabilidad casi excesiva. El padre, Luis, era reservado pero correcto. El hermano, Martín, apenas si se dejaba ver. Y Bruno. Era igual que siempre. Atento. Cálido. Presente. Parecía el comienzo de algo hermoso. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que lo primero que me debería haber hecho dudar fue la frase que Estela me dijo la primera noche. Acá, los que entran, nunca se van. Lo dijo sonriendo. Como un chiste. Pero ahora sé que no lo era. Al principio, todo eran pequeños gestos. La madre de Bruno, Estela, era demasiado pendiente. Demasiado presente. Demasiado atenta. Si me levantaba tarde, me dejaba el desayuno listo. Pero siempre hacía algún comentario. «Ah, qué bueno que al menos hoy descansaste». «Oh, espero que anoche no hayas molestado mucho a los chicos con el ruido». Si me ofrecía a ayudar en la casa, me decía: «No te preocupes, querida. Ya tengo mis maneras». Y enseguida agregaba: «Pero podés ayudar con las compras. Así ves qué cosas usamos acá». Siempre con una sonrisa. Siempre con un tono amable. Pero siempre con un mensaje por debajo. Bruno no decía nada. Se limitaba a sonreír. A restarle importancia. «Es mamá», me decía. «Ya la vas a conocer». Es así. El padre, Luis, era casi un fantasma. Salía a trabajar temprano. Volvía tarde. Comía en silencio. Veía televisión solo. Pero había algo raro con él. Cada vez que pasaba cerca mío, me miraba de reojo. Como si evaluara algo. Como si midiera, no sé. Mi presencia. Mi ropa. Mi manera de moverme. Nunca supe si era incomodidad o algo peor. Y después estaba Martín.
el hermano mayor. Oficialmente vivía en la casa. Pero yo lo veía 2 veces por semana. Apenas. Bruno decía que trabajaba mucho. Que estaba con proyectos. Que a veces se quedaba en casa de amigos. Pero había noches en las que, al volver del trabajo, yo sentía pasos en la planta alta. Puertas cerrándose. Susurros. Y al día siguiente nadie mencionaba nada. Una noche le pregunté a Bruno: ¿Tu hermano no está? Él me abrazó y dijo: no pienses en eso. No es tu problema. Y ahí empecé a sentirlo. La primera semilla. La primera sombra. Porque no era normal. Porque las familias tienen sus rarezas. Pero esto era distinto. Era como si todos estuvieran jugando un papel. Una obra que se representaba para mí, pero que nunca me dejaban ver completa. Y cuando me fui a dormir esa noche, pensé en la frase de Estela. La que me había dicho la primera noche. Acá, los que entran, nunca se van. Y por primera vez, me pregunté si no la había entendido mal. Al mes de vivir ahí, las cosas empezaron a cambiar. Primero, fueron detalles pequeños. Pequeños, pero incómodos. Bruno empezó a marcarme cosas que nunca antes había mencionado. Una noche, al volver del trabajo, me dijo: ¿no te parece que estás saliendo demasiado con tus amigas? Me reí. Fui a tomar un café 2 veces en la semana. Bueno, digo. Ahora que vivimos juntos, estaría bueno que priorices estar acá. Lo dijo con un tono suave. Casi tierno. Casi lógico. Pero esa noche, cuando me invitaron a una cena, me escuché a mí misma diciendo: no, gracias. Estoy cansada. No era cierto. Pero tampoco quería discutir. Otra vez, me preguntó si podía revisar el contenido de mis redes sociales. ¿Para qué? Le pregunté. No sé. Por seguridad. Hay cosas que no me gusta que vea cualquiera. Quiero saber con quién hablas. Me pareció una locura. Pero también pensé: bueno, es una casa de familia. Tal vez sea por eso. Accedí. Y ese fue el primer paso. Después vino el comentario sobre mi ropa. Esa falda no es para estar en casa, ¿no? ¿Por? Mi vieja es de otra generación. Le puede parecer que te estás exhibiendo. Después, la cuenta bancaria compartida. ¿Por qué no me das acceso? Así administramos mejor. No hace falta. Cada uno tiene lo suyo. Pero no es lo mismo si vivimos juntos. Es para organizarnos. Y luego, las llaves. ¿Por qué te las llevas siempre? ¿Cómo que por qué? Por si necesito entrar y vos no estás. ¿Pero qué vas a necesitar si estás en casa? Se encogió de hombros. No sé. Son costumbres. Y ahí empecé a entender. No era por costumbre. Ni por respeto. Ni por organización. Era control. No descarado. No violento. Pero sutil. Constante. Invasivo. Y cada vez que intentaba hablarlo, él me abrazaba. Me decía que no era para tanto. Que me amaba. Que estaba pensando en nuestro futuro. Y yo me callaba. Hasta que una noche Estela me sirvió un té. Se sentó frente a mí y me dijo: ¿sabes cuál fue el error de la novia anterior de Bruno? La miré. A querer hacer las cosas a su manera. Sonrió. Tomó su taza. Y agregó: acá, la familia es lo primero. Siempre. Esa noche no pude dormir. La frase de Estela se repetía en mi cabeza como un eco venenoso. ¿Sabes cuál fue el error de la novia anterior de Bruno? Nunca había escuchado hablar de una ex. Al menos, no de esa manera.
Bruno siempre había dicho que sus relaciones anteriores no habían sido importantes. Que conmigo era diferente. Pero ahora, esa afirmación sonaba vacía. Al día siguiente, durante el almuerzo, esperé a que todos se distrajeran. Le pregunté a Martín, el hermano, que estaba en la cocina. ¿Sabías que Bruno tuvo otra novia antes que yo? Martín me miró sin expresión. ¿Por qué lo preguntas? Por curiosidad. Tu mamá la mencionó anoche. Se encogió de hombros. No duró mucho. ¿Y por qué terminó? Ella no se adaptó. ¿A qué? A la familia. Lo dijo sin mirarme. Como si no quisiera seguir hablando. O como si supiera que ya había dicho demasiado. Esa noche me animé a preguntarle a Bruno. Estábamos en la habitación. Los dos acostados. ¿Tuviste otra novia antes? Sonrió. ¿Quién te dijo eso? A tu mamá. Suspiró. Se acomodó en la almohada. Sí. Hace tiempo. No fue nada serio. Duró poco. ¿Y por qué cortaron? Me miró. Se fue. ¿Cómo que se fue? Un día dijo que no quería seguir. Que no se sentía cómoda. Hizo las valijas y se fue. Lo dijo sin emoción. Sin pena. Sin rabia. ¿Y eso no te molestó? ¿Por qué me molestaría? Si alguien no quiere estar, mejor que se vaya. Cerró los ojos. Y terminó la charla. Pero había algo en su tono. En esa frialdad. Que me dejó helada. Porque no era el tono de alguien que había sido dejado. Era el tono de alguien que había decidido. O dejado decidir. Y al día siguiente, mientras buscaba un libro en la biblioteca de la casa, encontré algo que me dejó helada. Entre las páginas de un álbum viejo, una foto. Una chica. Joven. Sonriendo en la puerta de la casa. Con Bruno. Con Estela. Con Luis. Y detrás. El título escrito a mano en la foto. El primer intento. Tuve que mirar la foto varias veces. El primer intento. ¿Un chiste? ¿Una broma interna? ¿Una manera de nombrar una relación? No lo parecía. La guardé en el bolsillo. No la mencioné. No la comenté. Pero algo dentro de mí se encendió. Una alarma vieja, de esas que no sabes que tenés hasta que se activa. Esa noche, mientras Bruno se duchaba, tomé su teléfono. No tenía contraseña. Nunca la había tenido. Una costumbre de confianza, como él decía. Busqué. Chats. Fotos. Llamadas. Nada. Demasiado limpio. Demasiado ordenado. Abrí el navegador. Historial vacío. Mensajes borrados. Todo impecable. Demasiado. Al día siguiente, busqué en la computadora familiar. La que estaba en el estudio. La que, supuestamente, usaban todos. En una carpeta sin nombre, encontré algo. Una serie de archivos viejos. Fotos. Algunas de Bruno y Martín de niños. Otras, de Bruno con chicas. Y en medio de todo, un documento de texto. Titulado. Reglas de la casa. Lo abrí. Había una lista. La familia es lo primero. No se cuestionan las decisiones del padre. Las parejas son parte de la familia. Nadie entra sin permiso. Nadie sale sin acuerdo. Sentí un frío en la espalda. No era un juego. No era un chiste. Era un código. Una norma. Algo que parecía una broma de mal gusto. Pero que ya no lo era. Cerré la computadora. La piel me ardía. El corazón me latía en la garganta. Volví a la habitación. Bruno estaba mirando televisión. Me miró y sonrió. ¿Todo bien? Asentí.
Pero por dentro, supe que no. Nada estaba bien. Y por primera vez, me di cuenta de que no era libre. No ahí. No con ellos. No en esa casa. Esa noche, mientras cenábamos todos juntos, la atmósfera era densa. Demasiado silencio. Demasiadas miradas. Estela cortaba el pan como si fuera a operar un corazón. Luis leía el diario sin decir una palabra. Martín masticaba despacio, sin levantar la vista. Y Bruno. Bruno estaba diferente. Me miraba cada tanto. No sonreía. No me tocaba la pierna como solía hacer. Solo me observaba. Algo había cambiado. O tal vez algo siempre estuvo ahí y yo recién lo estaba viendo. Esa noche, cuando subimos a la habitación, le dije: Bruno, necesito hablar. Se sentó en la cama. Esperó. Quiero irme. Solo unos días. Necesito ver a mi familia. ¿Por qué? Porque sí. Porque los extraño. Me miró fijo. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? No sabía que tenía que pedir permiso. Sonrió. Pero no fue una sonrisa amable. No tenés que pedir permiso, Julia. Solo que, si te vas, no sé si va a estar todo igual cuando vuelvas. El tono fue frío. Neutral. Perfecto. ¿Eso es una amenaza? Es una realidad. No dije nada. Se acostó. Prendió la televisión. Y sin mirarme, dijo: acá, la gente que entra, se queda. Porque eso hace la familia. Me metí en la cama con el corazón apretado. Por la madrugada, me levanté. Fui a la cocina. Busqué mis llaves en la bandeja donde siempre las dejaba. No estaban. Busqué en la cartera. En el perchero. En el cajón. Nada. Volví a la habitación. Bruno dormía. O fingía. No quise comprobarlo. Al día siguiente, intenté usar la computadora para avisarle a una amiga. La contraseña había cambiado. Y en ese momento, supe que estaba adentro. Del todo. Como una pieza más. No era solo la casa. Eran ellos. Su mundo. Sus reglas. Y salir. No iba a ser tan fácil. A la mañana siguiente, decidí hacer lo único que me quedaba. Buscar ayuda fuera. Fui a la panadería de la esquina, donde comprábamos siempre. Esperé a que Estela se fuera al mercado, ella tenía una rutina rígida. Y salí a pie, fingiendo que iba a comprar. El dueño, un hombre mayor llamado Ernesto, me saludó como siempre. «Buen día, Julita». Le sonreí. Un gesto mecánico. ¿Todo bien?, me preguntó mientras embolsaba el pan. ¿Conoces hace mucho a la familia de Bruno? Se encogió de hombros. ¿A los Silva? Toda la vida. ¿Y siempre fueron así? Me miró raro. ¿Así como? Tan cercanos. Tan de puertas cerradas. Ernesto bajó la voz. ¿Pasó algo? Solo quiero saber si, ¿alguna vez escuchaste algo raro de ellos? Guardó silencio. Oh, Julita, yo ya estoy viejo para meterme en cosas que no son mías. Pero te doy un consejo. Si te abrieron la puerta, no la cierres. Es peor. Se lo dijo serio. Sin misterio. Sin intenciones oscuras. Solo como quien ya vio esto antes. ¿Qué querés decir?, le pregunté. Solo eso. Mejor que no preguntes. Le pagué. Salí. Y sentí que el piso se movía bajo mis pies. Esa tarde intenté llamar desde un teléfono público. El número no daba tono. Probé otro. Lo mismo. Al volver, Bruno me esperaba en la puerta. Con la misma sonrisa calma de siempre. ¿Todo bien, amor? Sí, dije, intentando sonar natural.
Fui a comprar. Me tomó de la cintura. Me besó en la frente. Te extrañé. Y por primera vez, me di cuenta de que ese te extrañé no significaba amor. Significaba control. Esa noche, en la cena, nadie habló. Y en un momento, Estela dejó la cuchara y dijo en voz baja: acá, cuando uno entra, no sale. Hasta que todos estemos de acuerdo. Me miró. Luis también. Martín también. Y Bruno. Ni siquiera se molestó en fingir. Esa noche casi no dormí. La mente me daba vueltas como un carrusel al que no podía bajarme. Sabía que estaban atentos. Que Bruno me seguía a cada paso. Que Estela vigilaba desde las sombras. Que Martín y Luis sabían más de lo que jamás dirían. Y que Ernesto, ese hombre amable de la panadería, probablemente también formaba parte de algo que yo ni siquiera entendía del todo. Me sentía como en un juego macabro donde todos conocían las reglas. Menos yo. Así que hice lo único que podía hacer. Empecé a observar. A buscar fallos. A estudiar sus rutinas. Estela salía al mercado los martes y jueves, entre las 9 y las 10. Luis iba al club 3 veces por semana a jugar a las cartas. Martín desaparecía algunas noches. Y Bruno. Bruno iba al gimnasio 2 veces por semana. Esperé. No hice movimientos bruscos. No insistí en salir. No pregunté por mis llaves. No cuestioné las contraseñas. Jugué el juego. Me mostré cariñosa. Sumisa. Agradable. Y el sábado, cuando Bruno se fue al gimnasio, salí al patio. Fingí que regaba las plantas. Miré alrededor. La reja lateral. La única que daba a la calle trasera. Siempre cerrada con candado. Esa mañana no estaba puesta. Corrí al cobertizo. Busqué entre las herramientas. En el fondo, una caja. Llaves viejas. Un manojo oxidado. Me temblaban las manos. Probé una. Nada. Otra. Nada. La tercera. Abrió. El corazón se me paró. No salí. No aún. Volví a cerrar. Guardé la llave en el bolsillo. Y seguí regando como si nada. Esa noche, mientras cenábamos, Estela me miró. ¿Dormiste bien anoche? Sí, respondí, sonriendo. Martín murmuró algo. Luis bebió su vino. Bruno me tomó la mano bajo la mesa. Y supe que me quedaba un solo intento. Uno. Si fallaba, no habría otro. El domingo fue el día. Estela salió temprano al mercado. Luis no estaba. Martín se fue en la moto. Y Bruno. Bruno salió a correr. No era raro. Lo hacía siempre. Volvía a la media hora. Yo tenía 30 minutos. Tal vez menos. Me puse un pantalón cómodo. Zapatillas. Una chaqueta. No llevé la valija. Ni la mochila. Solo una pequeña cartera. Con la llave. El teléfono. Y un poco de dinero. Fui al patio. El aire me ardía en la garganta. Las piernas me temblaban. Fingí regar las plantas. Fingí mirar el cielo. Nadie. Me acerqué a la reja. Metí la llave. Encajó. Giré. Se abrió. El corazón me retumbaba en los oídos. Salí. Cerré detrás de mí. No corrí. No miré atrás. Caminé una cuadra. Otra. Otra. Cuando doblé la esquina, empecé a correr. Corrí hasta que me ardieron los pulmones. Hasta que la ciudad volvió a sonar a ciudad. Hasta que la gente dejó de parecer sombras y volvió a ser gente. Me metí en un bar.
Pedí un café. Llamé a mi amiga Lucía. ¿Podés venir a buscarme?, le dije, con la voz rota. ¿Dónde estás? Le di la dirección. Colgué. Me senté. Miré la puerta. Esperé. Y cuando vi a Bruno entrar al bar, supe que no había corrido lo suficiente. Me sonrió. Se acercó. Se sentó frente a mí. ¿Pensaste que no iba a saber? No dije nada. ¿Creíste que podías irte sin que yo te dejara? Lo miré. Directo. Por primera vez, sin miedo. ¿Y vos creíste que siempre iba a quedarme? Se quedó quieto. No dijo nada. Y en ese momento, Lucía entró. Con 2 policías detrás. Bruno me miró. Se levantó. Y dijo, sin emoción: esto no terminó. Los policías lo retuvieron. Lucía me abrazó. Y yo respiré. Por primera vez en meses, respiré. Pasaron 6 meses desde aquella mañana. 6 meses desde que Bruno fue detenido, al menos por unas horas. Y yo pude volver a casa de mi amiga Lucía. 6 meses desde que entendí que la libertad no siempre es algo que te quitan de golpe. A veces te la van arrebatando de a poco. Con sonrisas. Con promesas. Con rutinas. Denuncié. Hice todo lo que pude hacer legalmente. El caso nunca llegó a nada serio. Porque técnicamente no podían acusarlos de nada. Nunca me golpearon. Nunca me encerraron a la fuerza. Nunca me robaron. Nunca me amenazaron. Al menos no de forma directa. Pero todos sabíamos, ellos, yo y cualquier persona que quiera ver, que no necesitaban hacerlo. Porque el miedo lo construyeron desde adentro. Y eso también es una cárcel. Volví a vivir sola. A trabajar. A recuperar mi espacio. Pero nunca volví a ser la misma. Durante semanas, revisaba 2 veces la cerradura. Cambié mi número. Me mudé a otro barrio. Y aunque parezca extraño, no me arrepiento de haber pasado por eso. Porque aprendí algo que nadie te enseña. Las jaulas más peligrosas son las que están abiertas. Las que podés cruzar cuando querés. Pero te convencen de que no deberías. Hoy, si me preguntas si Bruno me amaba, no lo sé. Y ya no importa. Porque entendí que el amor nunca debería sentirse como un permiso. Como un favor. O como un contrato. Y ahora, si escuchaste todo esto, si llegaste hasta acá, solo quiero preguntarte una cosa. ¿Cuántas veces pensaste que estabas en un hogar, cuando en realidad solo estabas en una jaula disfrazada de familia?